Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Daniel Roque Víctor, soy profesor titular regular ordinario del Departamento de Derecho Económico Empresarial de la Facultad de Derecho de la UBA. Soy consejero titular y también doctor en Derecho. Y estoy contigo compartiendo estas charlas para la materia de elementos de derecho comercial. Y hoy nos toca hablar del derecho marítimo o el derecho de la navegación, que si bien es una disciplina que vas a abordar cuando encares en el ciclo profesional orientado la materia derecho marítimo y derecho aeronáutico, dentro de la materia de elementos de derecho comercial es importante que sepas que existe esta disciplina y que hay una rama del derecho muy importante que históricamente siempre estuvo enclavada en el derecho mercantil o el derecho comercial. Se lo llama derecho marítimo o derecho de la navegación y la denominación siempre trae inconvenientes, porque en realidad tanto derecho marítimo o derecho de navegación indican claramente de qué estamos hablando. Pero si nosotros podemos pensar que hay una navegación aérea, y seguramente ya has visto el video mío de introducción al derecho aeronáutico, bueno, alguien podría decir esta denominación no es la adecuada. Y si hablamos de derecho marítimo, otros también podrían objetarlo y decir, bueno, pero también hay una navegación fluvial, hay una navegación en los lagos, hay otra navegación aparte de la navegación en los mares. Lo cierto es que tanto la doctrina en el mundo se ha inclinado por derecho de la navegación o derecho marítimo de una manera indistinta, pero todos sabemos de lo que estamos hablando. ¿Qué es el derecho de la navegación? Te preguntarás. Bueno, el derecho de navegación es un conjunto de normas que regulan los hechos, las instituciones y las relaciones jurídicas derivadas del ejercicio de la navegación por agua, o hechos, instituciones y relaciones que son modificados por la navegación por agua. Se incluyen aquí tanto instituciones típicas como instituciones particulares. Y el artículo 1 de la Ley de Navegación, porque entre nosotros la Ley de Navegación es una facultad nacional, está el Congreso a cargo del dictado de esta ley, señala o en cierta forma indica que estamos frente a una rama autónoma del derecho, porque todas las relaciones jurídicas originadas en la navegación se van a regir por las normas de la Ley de Navegación. Y si no alcanzaran estas normas, por las leyes y reglamentos complementarios. Y si no, por los usos y costumbres. Entonces, el derecho marítimo o el derecho de la navegación tiene esta particularidad. Las características típicas de este derecho, bueno, es un derecho de excepción, es un derecho de categoría, es un derecho que tiene normas muy propias e instituciones muy propias, porque básicamente tienen en cuenta las condiciones de riesgo de la navegación y el objetivo básico de la actividad y el destino, que es que la expedición pueda cumplirse, que el buque llegue a destino. Entonces, dentro del derecho de navegación vamos a encontrar figuras muy particulares, diferentes de la del derecho común, y algunas incluso contrariando normas, disciplinas o jerarquías del derecho civil o comercial en general. Por ejemplo, en el caso de navegación por agua, tenemos figuras emblemáticas: el capitán, el Instituto de la Asistencia y el Salvamento, la avería gruesa, y que son todas ellas instituciones nacidas de una necesidad de la actividad navegatoria y no tienen una contrapartida o analogía con otras instituciones del derecho común. También hay instituciones particularistas que se dice en la jerga del derecho marítimo que son adoptadas y adaptadas por el derecho de la navegación. Son adoptadas porque finalmente las tomó el derecho de la navegación de otras ramas del derecho y las adoptó para su propia disciplina. Y son adaptadas porque el derecho de la navegación impone una particularidad especial, como es el régimen de la publicidad naval, que es propio, el régimen de privilegios, que es totalmente diferente al régimen de privilegios del Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto al orden de prioridades, y el régimen de responsabilidad, que es muy particular.
Estas figuras, estas, digamos, instituciones, son las que le dan al derecho de la navegación una impronta muy especial. El artículo primero, vuelvo a repetir, de la Ley de Navegación dice: todas las relaciones jurídicas originadas en la navegación por agua se rigen por las normas de esta ley, la de las leyes y reglamentos complementarias y por los usos y costumbres. Y a falta de disposiciones de derecho de la navegación, y en cuanto no se pudiera recurrir a la analogía, se aplicará recién el derecho común. Fíjense qué fuerte que es esto. Ahora bien, cuando hablamos de navegación por agua, ¿de qué hablamos? Hablamos de los buques. Y ustedes se preguntarán qué es un buque. Bueno, es imposible concebir la navegación o las instituciones del derecho de la navegación si no existe un buque. Bueno, ¿por qué? Y bueno, porque el propietario, el armador, el agente marítimo y el capitán son de un buque. El embargo, los privilegios, la hipoteca recaen sobre un buque. Los contratos de utilización giran alrededor del buque. La locación, el fletamento por viaje, el fletamento a tiempo. El abordaje. Para que haya abordaje marítimo requiere la colisión de dos o más buques. La asistencia en caso de emergencia debe ser recibida ¿por quién? Por un buque. Y no hay avería gruesa, un instituto muy particular del derecho marítimo, si no hay un buque. Y el riesgo de la navegación es consecuencia de la combinación de ¿qué? Del buque con el medio en el cual se desenvuelve, el agua y el clima. Ahora, ¿qué es un buque? Para la ley de navegación, el buque es toda construcción flotante destinada a navegar por agua. Primero, construcción flotante, la figura humana realizando una obra del hombre, que aparte tenga la particularidad de flotar. Y segundo, el destino, destinada a navegar por agua. No se requiere propulsión, gobierno propio, hay una amplitud enorme en el concepto. La propulsión puede ser mecánica, puede ser a vela, tampoco se exige aquí una finalidad comercial, solamente se exige que pueda flotar. Ahora, hay otros instrumentos o elementos del derecho de la navegación que no son los buques, son los denominados artefactos navales. ¿Qué es un artefacto naval? Te preguntarás. Bueno, es cualquier construcción flotante, auxiliar de la navegación, pero que no está destinada a la navegación, aunque se pueda desplazar sobre el agua o por trechos cortos para el cumplimiento de sus fines específicos. Es una construcción flotante, es auxiliar y se puede desplazar por agua. Pero bueno, ¿cuáles son los buques entonces y los artefactos navales? Estarás confundido. No, los buques son los destinados al transporte de carga, líquida, sólida, granel o no, contenedores, pasajeros, pesca, remolque, servicios de asistencia, lanchas, yates, veleros, entre otros, incluso buques sin propulsión propia, como serían las barcazas. ¿Y cuáles serían entonces los artefactos navales? Me dirás vos. Bueno, muy sencillo, las boyas, las dragas, los faros flotantes, las muelles flotantes, las grúas flotantes, en tanto y en cuanto se vinculen con la ayuda a la navegación. Por ejemplo, las plataformas offshore de explotación de petróleo, exploración de hidrocarburos, no son considerados buques, porque no están destinados a navegar, pero tampoco son artefactos flotantes ni artefactos navales, porque no son auxiliares de la navegación. Es decir, ahora habría un problema, que uno diría, bueno, ¿y qué pasa con estos vehículos que van sobre colchones de aire, por ejemplo, y que entonces no navegan, no están yendo en el agua y tampoco son auxiliares de la navegación? Bueno, este es un desafío que el derecho marítimo tiene hoy. ¿Cuál es el alcance de la ley de navegación en materia de aplicación? Bueno, la ley se aplica a los buques y a los artefactos flotantes en cuanto sea pertinente. Aparte hay un conjunto de instituciones importantes reguladas por la ley de navegación que prevé la aplicación a los artefactos navales. Cuando hablamos de buque, ¿de qué estamos hablando? Además de lo genérico que hemos dicho. Bueno, por ejemplo, el artículo 154 de la ley de navegación
nos dice que el buque comprende el casco, los mástiles, las velas, las máquinas principales y auxiliares, las pertinencias destinadas al servicio, maniobra, navegación, incluso adorno, fijas, movibles, separadas temporariamente, pero no se incluyen las pertenencias que se consumen con el primer uso, el combustible, el agua, los lubricantes, los alimentos. ¿Qué es un buque? ¿Es un bien mueble? ¿Es un bien inmueble? Bueno, la ley de navegación dice que los buques son bienes registrables y se encuentran sometidos al régimen jurídico de la ley de navegación. Y se clasifican, según el destino, en buques públicos o privados, según el arqueo, en mayores o menores, la envergadura del buque, y según el registro, son nacionales o extranjeros. Si es según el destino, serán públicos o privados, como hemos dicho, y esto tiene que ver con el destino que tiene el buque y el destino que se le da. ¿Cómo se individualizan los buques? Bueno, como un régimen de matrícula. La vida jurídica del buque, en cuya actividad va generando derechos, requiere una individualización y es necesaria para los actos de adquisición, para la transferencia, para la extinción de derechos reales, para poder embargarlo. Y la ley de navegación dispone que los buques argentinos se individualicen en el orden interno y a todos los efectos legales por su nombre, por su número y puerto de matrícula y por el tonelaje de arqueo. Son tres elementos que llevan a la figura de la identificación del buque. También la ley de navegación dice que los buques y artefactos navales tienen que tener a bordo documentación, una documentación que la norma detalla muy especialmente, que vos vas a ver y analizar en la materia correspondiente, y debe llevar a bordo una copia del contrato de fletamento, si es que realmente está bajo un régimen de fletamento, y los conocimientos de embarque correspondientes a la documentación de la mercadería que se está llevando y el registro de pasajeros. Dije que, o les comenté, que los privilegios marítimos tienen un régimen diferente. Bueno, como también se los dije, en el sistema de privilegios del derecho aeronáutico hay una misión que cumplir, hay una exploración y hay, digamos, un viaje que debe ser cumplido y esta expedición que debe ser cumplida es lo que hace que justamente en materia de privilegios, el régimen de privilegios funcione diferente del régimen natural que está establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación. El artículo 476 consagra dos grupos de privilegios. 6 y en el primero y 6 créditos privilegiados en el segundo. Entre ellos está el crédito privilegiado del acreedor hipotecario, como otras características que también existen. La Argentina es parte de una convención internacional de privilegios e hipotecas de 1926, que está ratificada por la ley 15.787, pero no es parte de las convenciones de 1967 ni de 1993. Es decir, el régimen de privilegios, ¿por qué? Es al revés, vuelvo a repetir, porque la expedición debe ser cumplida. Entonces, los últimos que ayudan o que obtienen créditos son los que van a recibir primero la recompensa, porque si los colocáramos a la cola, ante cualquier emergencia o cualquier situación, desde ya la expedición no se cumpliría. ¿Quién querría conceder un crédito sabiendo que va a ir a la cola? Para permitir que la expedición termine, los últimos, como en el Evangelio, serán los primeros. ¿Qué es el armador? Bueno, la ley de navegación en su artículo 170 dice que quien utiliza un buque del cual tiene la disponibilidad en uno o más viajes o expediciones bajo la dirección y gobierno de un capitán designado por él en forma expresa o tácita, es lo que se llama un armador. El armador es quien usa el buque a nombre propio y es una figura dinámica porque tiene a su cargo la explotación del buque. También tiene la tenencia, lo puede tener como propietario, lo puede tener como locatario, pero siempre es el armador el que tiene la explotación del buque.
Y este armador tiene una responsabilidad muy grande, porque es el responsable de las obligaciones contractuales contraídas por el capitán en todo lo relativo al buque y a la expedición, y también por las indemnizaciones a favor de terceros que hayan dado lugar por hecho suyo o por hecho de los tripulantes. Una nota también importante del derecho marítimo, y que es un principio general en la materia marítima, es el tema de la limitación de la responsabilidad. El artículo 175 de la Ley de Navegación faculta al propietario y al armador del buque a limitar su responsabilidad al valor del buque al final del viaje, más los créditos por pasaje, fletes y otros créditos generados a favor del buque en el viaje. Y el propietario puede, por supuesto, abandonar el buque a favor de los acreedores en un plazo de 3 meses de finalizada la expedición. Es decir, claro, si hubiera un caso personal de intervención con dolo o culpa grave, bueno, allí podría excederse el régimen de limitación. Pero básicamente la Ley de Navegación establece como principio general la limitación de la responsabilidad. Luego también está el personal de la navegación, que está regulado en el capítulo 4, título segundo, y habla de la tripulación, el artículo 105, personal embarcado y personal terrestre de la navegación, y de la misma manera que el comandante es una figura central en el derecho aeronáutico, en el derecho marítimo, esta figura central la tiene en el desenvolvimiento del buque el capitán. Artículo 120 a 133 de la ley, y habla del capitán, como también los artículos 201 a 208. El capitán es la persona encargada de la dirección y gobierno del buque. Artículo 120. Es el delegado de la autoridad pública para conservar el orden a bordo, para la seguridad, para salvar el buque y también a los pasajeros. ¿Quiénes más van en el buque? Los tripulantes. ¿Quiénes más van en el buque? Los pasajeros. ¿Y quién debe guiarlos, conducirlos? ¿Y quién es el que tiene el poder disciplinario sobre el buque? Justamente el capitán, quien incluso puede, bajo el régimen del artículo 124 de la Ley de Navegación, otorgar en el diario de navegación, que es un documento que debe llevar, el testamento marítimo o recibir un testamento cerrado con formalidades dispuestas por la ley respectiva para el testamento hológrafo, es decir, hasta puede recibir actos de última voluntad del personal embarcado y de los pasajeros. Después hay todas las normas, qué es lo que tiene que entregar el capitán, está regulado cuáles son sus funciones y cuáles son sus responsabilidades. Otra figura asociada al derecho marítimo que ustedes habrán escuchado es la figura del práctico. En algunas aguas restringidas, canales, puertos, donde la navegación es peligrosa o puede haber obstáculos y se requiere conocer el terreno, bueno, se puede exigir la presencia o el trabajo de un práctico, que es una suerte de consejero de ruta y de maniobra del capitán que le permite al capitán poder ingresar y salir de puerto o transitar por los canales sin peligro. Tiene que permanecer a bordo con el capitán mientras se hace la maniobra de acercamiento al puerto, tiene que sugerirle la ruta, asesorarlo y demás. Después están los agentes marítimos, que están regulados en los artículos 193 y 200 de la Ley de Navegación, que es para que realicen las gestiones ante las aduanas en puerto, tiene la representación del capitán, del propietario del armador, y en realidad son verdaderos mandatarios que cumplen funciones en representación o por encomienda del armador, del capitán o del propietario del buque. Los buques se pueden utilizar no solamente en forma individual por parte del propietario, sino también que pueden ser utilizados a través de contratos típicamente marítimos, como la locación de buque y el fletamento a tiempo, fletamento por viaje, que son modalidades de utilización del buque para desarrollar diversos aspectos vinculados al transporte de personas y de mercaderías.
Bueno, cuando ustedes cursen la materia de Derecho Marítimo y Aeronáutico, van a poder adentrarse con detalle en estos institutos, porque también hay otros contratos muy significativos, como el contrato de remolque, de transporte, el contrato de remolque de maniobras, y hay una disciplina también muy compleja respecto del transporte de mercaderías por agua y de personas por agua, que están contempladas en la Ley de Navegación y en diversos tratados y normas internacionales de las cuales la Argentina es parte. Me parece que con esta idea de que ustedes sepan conceptos básicos e institucionales respecto del derecho de la navegación, con más la consulta del material que está en el capítulo particular de Derecho Marítimo y Aeronáutico, en el Manual de Derecho Comercial de mi autoría, tendrán el conocimiento suficiente para esta primera etapa de aproximación, de acercamiento empático del derecho comercial, incluyendo dentro del mismo el derecho marítimo o derecho de la navegación. Lean lo que dice o lo que decimos, especialmente en un capítulo muy bien preparado por el profesor Chami, una de las personas que más sabe y más preparada en la República Argentina y en Latinoamérica, con una gran actividad internacional en materia de derecho marítimo, profesor Diego Chami, que es el autor del capítulo respectivo del Manual de Derecho Comercial de mi autoría. Con esta charla introductoria, si ahora van al manual, se van a sentir muy cómodos y van a poder estar preparados para que después, cuando cursen Derecho Marítimo y Aeronáutico, les resulte mucho más sencillo la adaptación a esta disciplina. Bueno, gracias por este tiempo compartido y ojalá hayan disfrutado la charla.